En estos días le compartía a mi esposa y le decía, bueno, vamos a hacer un paréntesis del libro de Joel, y creo que en las últimas predicaciones del libro de Joel le decía yo a mi esposa, le he dado como bastante palo a los hermanos. Pero no he sido yo, ha sido el libro de Joel. El libro de Joel es bastante fuerte, mis hermanos, el lenguaje es bastante fuerte. Y ese es la ventaja, mis hermanos, de tener un mensaje expositivo. Pero le decía a mi esposa que para este fin de año, yo le decía, quisiera dar algo como un poco más suave, algo más suave. Y para ello, mis hermanos, era necesario exponer o dar un mensaje temático. Así que espero que el Señor me ayude a que sus corazones puedan ser alentados en este día por medio de la palabra, y que podamos ser edificados por medio de la palabra del Señor. Espero no golpearles tan fuerte hoy, pero ser un poquito más suave y que sea el Señor hablando a través de las Escrituras. Así que oremos, mis hermanos, oremos al Señor. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Siempre lo he dicho, mis hermanos, sobre todo en esta fecha, un día como hoy. ¿Dónde está Jason? Comienza a partir de ahora 10 minutos. No, mentira. Solo como un día como hoy, mis hermanos, por la gracia del Señor, llegué a los pies o el Señor más bien me trajo a sus pies un 31 de diciembre del 2005. Llegué, mejor dicho, casi caminando con un solo pie allí, y por la gracia del Señor, el Señor me trajo a sus caminos, y por la gracia del Señor sigo en sus caminos y seguiré en sus caminos, porque se trata de Él, mis hermanos. No se trata de nosotros, se trata de su gracia. Oremos, mis hermanos, y le damos gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Padre amado, por este día que tú nos has regalado, Señor, en tu gracia, para poder venir, reunirnos y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Como te lo he pedido en los secretos, Señor, te lo pido públicamente, juntamente con mis hermanos, Señor. Pido que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tú nos puedas visitar en esta mañana de una manera bien especial, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Solo tú, Padre amado, solo tú puedes hablar. Tu palabra dice que ella es como martillo que quebranta la piedra, que ella es como martillo que despedaza la piedra. Que nuestros corazones insensibles sean despedazados, Señor, sean tocados por el poder de tu inmensa palabra. Tu palabra dice que ella es como espada de doble filo, que penetra lo más profundo del corazón del hombre, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Tu palabra dice que ella corre y es glorificada. Tu palabra dice, así como desciende la lluvia sobre la tierra y la hace germinar, así será mi palabra, no regresará vacía, hará el efecto por lo cual tú, Señor, has de enviarla en esta mañana. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestras vidas. Abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos, Señor, para ver la gloriosa mano tuya. Abre nuestros ojos. Abre nuestros oídos. Y permítenos verte a ti en esta mañana, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, había un misionero o un hombre que le había dicho al Señor, el hombre había caído enfermo y este hombre le había dicho al Señor que lo sanara. Le dijo, Señor, si tú me sanas, yo voy a ir a cualquier lugar a predicar el evangelio. Imagínense qué pasó. Fue sano. Dice la historia que este hombre se fuera, un gringo, un estadounidense, rubio, ojos claros, dice la historia que este hombre se fue a una tribu de caníbales. Imagínense, mis hermanos,
Cuando fue a la tribu de caníbales, se le acercó al jefe de la aldea y le dijo al jefe: ¿qué tengo que hacer yo para ser parte de ustedes, para estar entre ustedes? El jefe de la aldea le respondió: imagínese un grano de arroz en la calle del pueblo, junto a todas las gallinas del pueblo. ¿Qué cree usted que le pasará al grano de arroz? El misionero entendió que el grano de arroz era él y que las gallinas eran los caníbales del pueblo. La respuesta del misionero fue sumamente interesante. El misionero le dijo: el que puso el grano de arroz en medio de la calle, él se encargará de que las gallinas no se acerquen. Y el jefe de la aldea le dijo: ¿quién es ese que puso el grano de arroz? Imagínense qué pasó. Esa historia me hace recordar a Pablo en Atenas. El misionero comenzó a hablarle de quién había puesto ese grano de arroz en medio de la calle. ¿Quién fue, mis hermanos? Dios. ¿Saben qué pasó? El jefe de la aldea se convirtió y muchos más de los que estaban en esa aldea también llegaron a los pies del Señor. Mis hermanos, a lo que los quiero llevar es el cuidado soberano y especial que tiene Dios para cuidar a sus hijos. Quiero que consideren lo siguiente, mis hermanos. La Biblia dice que el no creyente es que enemigo de Dios, es hijo de la ira. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, mis hermanos. Consideren eso que les estoy diciendo. Eso dice la palabra de los enemigos. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 22, el apóstol dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldito. Eso dice la palabra de los enemigos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, Dios cuida aún de sus enemigos. ¿No les parece interesante eso, mis hermanos? La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre sus enemigos. La Biblia dice que Él derrama la lluvia sobre los enemigos. Él derrama la lluvia sobre la tierra, la hace germinar para que luego sus enemigos se alimenten. ¿No les parece eso glorioso? Quiero que consideren eso. Imagínense, si Dios cuida a sus enemigos, ¿cuánto más cuidará de su pueblo? ¿Cuánto más cuidará de sus hijos, mis hermanos? ¿Cuánto más lo hará? El Señor es bueno. La Biblia dice que Él tiene los cabellos nuestros contados, o como dice el griego, enumerados, mis hermanos. Dios sabe mejor dicho, si a mi hermano Wilmer se le cayera una hebra de cabello, Dios sabe qué número es que se le cayó. Eso es cuidado del Señor. La Biblia dice que Dios ha prometido estar con nosotros algunos días de nuestra vida, mis hermanos. El hermano José no tiene forma de contarlos, no, pero bueno. Todos los días, mis hermanos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo no sé a ustedes, mis hermanos, pero en el caso mío personal, a mí me encanta que alguien me diga: estoy orando por usted, mi hermano Humberto. Me encanta y me parece algo especial que lo hagan. De hecho, aprovecho para que oren por mí, oren por mi familia. Es algo muy especial. Pero imagínense lo que dice el libro de Juan capítulo 17. Dice la palabra que Cristo oró por los discípulos en ese momento, pero no solamente oró por ellos, oró también por nosotros. No para que nos quitara del mundo, sino para que nos guardara del mal. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Eso es cuidado de Dios, cuidado de Dios. Mis hermanos, hoy quiero que miren el retrovisor de sus vidas, no para dar reversa, sino hoy quiero que miren el retrovisor de su vida para ver la mano de Dios durante este año y cómo Dios ha obrado en sus vidas y cómo Dios ha cuidado de sus vidas de una manera especial. Aún en sus tribulaciones, mis hermanos, aún en los asuntos difíciles, allí ha estado Dios, allí ha estado la mano de Dios orquestando todo
todas las cosas para la gloria de su nombre y para el beneficio de su pueblo. Hoy quiero que miren el retrovisor de sus vidas y puedan ver la mano de Dios. Hasta el momento no vamos a mirar hacia adelante, hasta el momento no vamos a ver aquellos logros que no pudimos alcanzar. Quiero que por un momento, mis hermanos, puedan ver el retrovisor y puedan ver la mano de nuestro Dios obrando de una manera especial. Como les dije, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice la palabra, dice el apóstol Pablo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno y excelente peso de gloria sobre nosotros. Eso dice la palabra, mis hermanos. Aún en medio de nuestras tribulaciones, allí está la mano de Dios. Quiero titular el mensaje de hoy, mis hermanos: el cuidado providencial de Dios, o más bien el cuidado de Dios en su providencia. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos capítulo 57 versículo 2. Creo que me voy a demorar las 2 horas que dijo Edgar. No, mentira, mis hermanos. Salmos capítulo 57, versículo 2. Dice la palabra, mis hermanos, 57, versículo 2. Quiero hacer una salvedad. El mensaje de hoy es un mensaje temático, como les dije. Por lo tanto, no voy a entrar en detalles del texto. De esa manera, no es un mensaje positivo. Sin embargo, eso no quiere decir que voy a sacar los versículos del contexto. No quiere decir eso. Sin embargo, no voy a entrar en detalle porque es un mensaje temático, mis hermanos. Dice la palabra: ¿clamaré a quién? ¿Quién está hablando? David, mis hermanos. David está hablando allí cuando estaba huyendo de Saúl. Saúl quería matar a David, y estas palabras David las expresa cuando Saúl quería matarlo. Mire lo que dice David cuando Saúl quería matarlo. Dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios ¿qué? La idea del hebreo es al Dios que obra todas las cosas para mí. Esa es la idea del hebreo. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí. ¿No les parece interesante, mis hermanos? ¿No les parece glorioso? Y para que no se me emocionen tanto y vayan el orgullo comienza a saltar y el campeón que no está en ti comienza a salir, quiero traer a colación el Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice el salmista: cuando veo los cielos, dice David, también está hablando David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. En ese salmo, en el versículo 3, David dirige su mirada hacia la creación, hacia las estrellas, hacia el universo, y se asombra, mis hermanos, se asombra de lo glorioso que es eso, de la sabiduría con que Dios lo creó. Pero imagínense qué pasa en el verso 4. En el verso 4, David dirige su mirada hacia nosotros, hacia el hombre, y lo ve insignificante. Y dice que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Mis hermanos, no les vengo a hablar hoy de cuán especiales son ustedes. Les vengo a hablar de cuán especial es Él, mis hermanos. De cuán especial es nuestro Dios. De cuánto cuidado tiene el Señor para cuidarnos. De Él les vengo a hablar.
del cuidado de Dios. Y como diría Edgar, yo sé que eso golpea nuestro orgullo, eso golpea nuestro corazón. Pero imagínense, mis hermanos, imagínense si el cuidado de Dios por nosotros dependiera de cuán especiales somos nosotros. Imagínense eso. Imagínense si el cuidado de Dios dependiera cómo nos comportamos nosotros con Él. Imagínense, mis hermanos. En ocasiones mi esposa me dice: amor, ¿estás siendo odioso conmigo? Yo no quiero pensar cuántas veces dice el Señor eso de mí. Somos odiosos con el Señor. Seguimos ofendiendo al Señor, mis hermanos. Seguimos ofendiendo con nuestro pecado al Señor. Sin embargo, el Señor sigue cuidándonos. Así que no se trata de cuán especial somos nosotros, porque sería una predicación antropocéntrica, centrada en el hombre. Se trata de cuán especial es nuestro Dios para con nosotros, mis hermanos. Y eso sería una predicación teocéntrica, centrada ¿en quién? En nuestro Dios, mis hermanos. Se trata de Él. Se trata de cuán especial ha sido Dios con nosotros. De qué manera el Señor nos cuida, mis hermanos. El Señor es bueno, bueno y siempre bueno, mis hermanos. Y lo que recibimos no es por obra nuestra. Perdónenme lo que les voy a decir. Yo les dije que no los iba a golpear tanto, pero algunas cosas se me pueden estar escapando, mis hermanos. Pero lo que tenemos nosotros, mis hermanos, es gracia de Dios. Lo que tú tienes, aún las cosas materiales, las cosas espirituales que tienes, es obra del cuidado de Dios, es obra de la gracia de Dios. No lo tenemos por nuestra cara bonita, no, mis hermanos, lo tenemos por la gracia del Señor. En estos días, providencialmente, el Señor permitió que un hermano de la costa llegara a nuestra casa y se hospedara allí. Es un amigo que venía específicamente a una cita médica, un control médico que tenía acá en Bogotá, y no pensaba quedarse en nuestra casa, pero providencialmente el Señor permitió. Cuando estaba allí, yo le decía, nosotros le decimos Negro, yo le decía: Negro, imagínate que estas puertas que están en el apartamento me las regalaron en el trabajo. Imagínate que hubo un tiempo en que un maestro vino, tomó las medidas y todos los vidrios de las ventanas me los regalaron en el trabajo. Él me decía: Humber, eso no es por tu linda cara. Eso fue gracia del Señor. Eso fue Dios preparando todas las cosas para bendecirte también. Como les dije, Él nos contó cómo providencialmente el Señor le trajo a nuestra casa. Él pensaba quedarse en otro lugar donde le quedara cerca para hacer su vuelta. Eran 2 días que pensaba demorarse. Y no encontró la dirección del hotel, mis hermanos. Aunque yo le he dicho que se viniera antes, él dijo: no, me queda más cerca. No encontró la dirección del hotel. Se la pasó dando vueltas en Corferias y dando vueltas. Y él llegó un momento en que ya se le cansa la espalda, la columna, y tuvo que tener un palito para sostenerse, porque ya estaba cansado. De repente salió un hombre, abrió el baúl de su carro y le preguntó: ¿ese es su bastón? Dijo: sí, con esto me ayudo porque se me cansa a veces la espalda. Abrió el baúl del carro, sacó un bastón totalmente nuevo y se lo entregó. Y se fue. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo veo el cuidado de Dios de una manera especial en esas cosas. Y él decía: hombre, el Señor preparó todo. Yo no sabía cómo llegar a Molinos y tenía que contar, y decía: faltan 14 estaciones. Y había una señora bullosa hablando contra Peñalosa, y en ese momento ya dijo: bueno, nos vemos en Molinos. Y yo dije: epa, dejo de contar las estaciones. Parece mentira, mis hermanos, y parece, pero es cuidado del Señor. El siguiente día viajaría a la costa mi amigo, y lo hablamos por teléfono. Él estaba en el aeropuerto acá en Bogotá y me dijo: hombre, imagínate que Joana, mi esposa, la esposa de él, viene a buscarme, viene a recogerme al aeropuerto en Barranquilla, viene con mis hijos. Y yo le dije que eso no era necesario. Yo le dije: recuerda, Negro, que eso no es por tu linda cara. Eso es obra de quién, mis hermanos? Del Señor, obra de la gracia del Señor, obra del Señor. Pero antes de
seguir avanzando, mis hermanos, es necesario. ¿Cómo se llama el tema? ¿El cuidado qué? El cuidado de Dios en su providencia, o el cuidado providencial de Dios. Así que antes de seguir avanzando, es menester, mis hermanos, explicar algo acerca de la providencia divina. No pretendo abarcar este tema, es un tema muy extenso, pero pretendo decirles algo acerca del tema, porque voy a hablar de la providencia en todo lo que tenga que ver con el cuidado de Dios. Voy a tocar lo que tenga que ver con el cuidado de Dios dentro de su providencia. Sin embargo, mis hermanos, la providencia cuando hablamos de la providencia divina, nos referimos al gobierno de Dios sobre toda su creación. Cuando se habla de providencia, nos referimos al gobierno de Dios sobre toda su creación. Hay un grupo de personas, mis hermanos, que piensan que toda la creación es Dios. Ven dioses por todos lados, los panteístas. Ellos ven dioses por todos lados. Ellos piensan que el dios sol, el dios luna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro grupo de personas que entiende que Dios creó todas las cosas. Sin embargo, ellos piensan o dicen que Dios está divorciado de su creación, que Dios no se involucra en su creación. Ellos piensan que todo sucede por el destino, o que todo sucede por el azar, o que todo sucede por el curso normal de la naturaleza, mis hermanos. Y algunos de esas personas son creyentes, tristemente. Pero la Biblia dice otra cosa, mis hermanos. Nosotros creemos, hay otro grupo de personas que creemos, me incluyo, que Dios creó todas las cosas, todo, pero que también Dios está involucrado en su creación. Dios no dejó la creación allí. Su mano está en medio de la creación. Noten lo que dice Colosenses. ¿Quieren? Pueden ir allá. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿De quién está hablando allí? De Cristo, mis hermanos. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Verso 17. Y en Él, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o como dice las Américas, permanecen. Todas las cosas, dice la palabra, en Él permanecen. ¿Qué pasaría si Dios retirara, mis hermanos, su mano de la creación? Sería un caos total. Dice un predicador estadounidense: no existe la mínima pulgada en el universo entero de la cual Dios no pueda decir es mía y yo hago lo que quiera con ella. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el Dios que gobierna sobre la creación de una manera especial, de una manera gloriosa. Dice la confesión de fe, la que estamos estudiando, la confesión de fe de Londres de 1689, hablando de la providencia, dice lo siguiente. Dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Dios gobierna sobre toda la creación. Pero como les dije, no voy a abarcar todo el tema, solamente me voy a enfocar en cómo Dios gobierna, mis hermanos, todos los asuntos de nuestra vida, y lo hace con un propósito: su gloria y el beneficio nuestro. Ese es nuestro Dios. Recuerden, no se trata de cuán especial somos nosotros, se trata de qué, de cuán especial es quién, mis hermanos, de cuán especial es Dios. Y aunque no lo tengo en mis escritos, pudiéramos ver algunos ejemplos en la Biblia, mis hermanos, de cómo Dios ha intervenido de una manera providencial, de cómo Dios ha metido su mano en la historia de una manera poderosa para el beneficio de sus hijos. Es normal, recuerdan la palabra que solemos decir cuando nos enteramos que el agua moje, pues
Claro, el agua moja, pero es normal que el agua también nos ahogue. No sé a ustedes, pero a mí me da mucho miedo estar en medio del mar y que me vaya a dar un calambre y me termine ahogando, mis hermanos. Es normal que el agua ahogue. Sin embargo, la palabra dice que el pueblo de Dios en la antigüedad pasó en medio del mar como por tierra seca. Imagínense la mano de Dios abriendo, separando el mar para que su pueblo pasara. ¿Ven la mano de Dios en eso, mis hermanos? Esos solamente son ejemplos que no tengo escritos, pero que los podemos colocar. ¿Es normal que el fuego queme, mis hermanos, o no? Eso es normal. Sin embargo, dice la palabra que aquellos jóvenes que fueron echados en el horno de fuego no se quemaron, ni un solo cabello pereció, nada de ellos pereció. No obstante, las personas que lo fueron a echar murieron. ¿No les parece eso como medio extraño, como medio raro, como que eso es algo en contra de la naturaleza, mis hermanos? Sin embargo, ¿quién es el dueño de la naturaleza? ¿Quién es el dueño de la creación? Interviene en la historia, mis hermanos, interviene en medio de la naturaleza para el bien de su pueblo. Primero que todo para la gloria de su nombre, pero también para el bienestar de su pueblo. Y eso es glorioso. Es normal que si ustedes se ponen a jugar con un león, lo más posible es que terminen en el hospital o de pronto, no sé, en otra parte. Así que miren lo que pasó. La Biblia dice, ¿recuerdan cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, mis hermanos? Que el rey le dijo, el Dios a quien tú continuamente sirves, te sepa guardar. Y eso pasó, mis hermanos. Aunque los leones se comían el resto de la gente, cuando Daniel estuvo allí, no le pasó absolutamente nada, mis hermanos. ¿Quién estaba allí interviniendo, mis hermanos? El Señor soberanamente. Así que quiero que veamos un primer punto y lo he titulado el cuidado providencial de Dios en su bondad para con nosotros. Ese es el primer punto. Quiero que me acompañen. Santiago capítulo 1 versículo 17. El cuidado providencial de Dios en su bondad para con nosotros. Santiago 1:17. Dice la palabra, mis hermanos. Ya me está preocupando el tiempo. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si no estoy mal, estoy leyendo lo de los escritos, creo que el siguiente texto dice que Él nos hizo nacer de nuevo, ¿cierto? Si no estoy mal, el siguiente texto de su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra. Mis hermanos, antes de considerar por qué y cómo tenemos, o más bien cómo y por qué tenemos las bendiciones materiales y espirituales, antes de considerar ese punto, quiero que pensemos y quiero que consideremos en la mayor bondad que nosotros hemos recibido de la mano providencial de Dios, a saber, nuestra salvación, mis hermanos. No es casualidad, la Biblia dice que Él planeó nuestra salvación desde la eternidad. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara el universo, antes de que Dios creara las estrellas, todo lo que hay, mis hermanos, como lo dice Colosenses, antes de que Dios creara todo eso con la excelencia que lo hizo, antes de eso Dios había planeado salvarnos, mis hermanos. Dios había planeado salvarnos. Nosotros solemos planearlo de un año, posiblemente algunos suelen planear lo de los próximos 5 años, pero creo que ninguno suele planear desde antes en la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Dios sí lo hizo. ¿No les parece cuidadoso eso, mis hermanos? Y yo creo, mis hermanos, que Dios no solamente planeó en la eternidad cuándo vendría su Hijo, cuándo vendría el Espíritu y aplicaría la salvación que logró Cristo en la cruz del Calvario. Yo no solamente creo eso, yo creo que Dios planeó cada detalle, mis hermanos, cada detalle a la hora de ejecutar su salvación sobre nosotros.
Yo creo que ese es el Dios que tenemos. Y hay un pasaje, antes de ir a ese pasaje, mis hermanos, por muy ordinaria, por muy normalita, cuando digo ordinaria me refiero a normalista, por muy normalita que haya sido la manera en que tú hayas llegado al Señor, el Señor preparó cada detalle y orquestó cada detalle para ejecutar su salvación sobre nuestras vidas. Recuerdo cuando tuve la oportunidad en República Dominicana de compartir el testimonio, yo vi a los otros y hubo un joven que Dios lo guardó de haber sido violado por Garavito, imagínense, cuando estaba chico, y otros que les pasó cantidades de cosas. Y yo cuando fui a ver mi testimonio, yo decía, bueno, yo llegué al Señor porque me vi a mi hermano Jorman leer la Biblia. Yo decía, ¿qué es lo que él tanto lee ahí? ¿Qué es lo que me puse a leer la Biblia y aún terminé acá predicando? Esa fue la manera en que llegué. Fue algo como que normalito, no tan extraordinario, más ordinario. Y hay un pasaje en las Escrituras, mis hermanos, que ilustra de una manera especial esta verdad. Juan capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice la palabra que a Jesús, a nuestro Salvador, por el contexto sabemos que era Jesús, dice que a Jesús le era, o al Señor le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y fue a un lugar llamado Sicar, una ciudad de Samaria. En esa ciudad, mis hermanos, imagínense, estaba un pozo, el pozo de Jacob. Y dice la palabra que Jesús estaba cansado y se sentó a descansar. Y dice la Biblia que llegó una mujer de Samaria, o una mujer samaritana, a recoger agua. Y posiblemente, o lo más seguro es que Cristo, si estaba cansado, tenía sed. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Dame de beber. Pregunto, ¿ustedes ven algo extraordinario en esa escena, mis hermanos? Parece lo más normal, lo más sencilla, lo más ordinario. Yo no veo los cojos saltar en esa escena. Yo no veo los mudos hablar. Yo no veo que Cristo haya caminado encima del pozo como lo hizo en el mar. Yo no veo ni siquiera, de hecho, cuando lean el pasaje completo se dan cuenta que los discípulos no están con Jesús. Ni siquiera la mujer puede decir, uy, ¿quién es este hombre que está rodeado por 12 hombres más? No, Jesús estaba solo. Los discípulos se habían ido. La escena parece lo más normal, lo más normal del mundo. Sin embargo, mis hermanos, el Dios del universo estaba orquestando, estaba preparando cada detalle para dar salvación a esta mujer. Y no solamente a esta mujer, cuando ustedes leen el pasaje completo, Dios no solamente salva a esta mujer samaritana, Dios también salvaría a otros más, a un número grande de samaritanos también, mis hermanos. Era Dios. Pregunto, ¿fue casualidad que Cristo se cansara y llegara y se sentara justo en ese pozo, mis hermanos? ¿Fue casualidad o fue obra de la providencia divina? ¿O fue Dios cuidando de una manera especial y orquestando todo para traer salvación a esta mujer? Pregunto, ¿fue casualidad que justo en ese momento la mujer samaritana viniera a recoger agua del pozo? ¿Fue casualidad, mis hermanos? No recuerdo Dios tiene el cuidado de todo y detalla todas las cosas. Leí de una mujer, mis hermanos, que estaba muy desanimada. Esta mujer pensaba y decía, yo soy condenada, yo voy a ser condenada. Y un ministro del evangelio la visitó, y esta mujer estaba empecinada y le decía al ministro del evangelio, yo soy condenada, yo voy a ser condenada. Y le decía, mire, estoy tan segura de que voy a ser condenada, como que tomo este vaso, lo arrojo contra el piso y se rompe. Así estoy segura yo que voy a ser condenada. Y tomó un vaso con todas sus fuerzas, lo arrojó contra el piso y el vaso no se rompió. Imagínense. Y el pastor o el ministro del evangelio aprovechó para explicarle de la providencia divina, de cómo Dios prepara cada detalle para traer salvación, mis hermanos. Ese es nuestro Dios.
No fue casualidad que tú llegaras a la iglesia donde habías llegado. No fue casualidad que te predicara aquella persona, mis hermanos. No fue casualidad. No es casualidad que tú hoy estés sentado acá, que hoy estés sentada acá. Ha sido parte del cuidado providencial de Dios para traer salvación y seguir obrando en tu vida de una manera especial. Recuerdo de un joven, 15 años tenía este joven. Su padre era pastor. Su abuelo era pastor, pero aún no había hecho una profesión de fe por el Señor. Este joven estaba huyendo de una tormenta de nieve y para refugiarse terminó en una iglesia metodista. Dice la historia que ese día no predicó el pastor que debía predicar, predicó otra persona. Aquel joven escuchó el mensaje de esa manera, huyendo de una tormenta. Escuchó el mensaje y se convirtió, hizo su profesión de fe. Y más adelante sería conocido como el príncipe de los predicadores. Estoy hablando de Spurgeon. Obra providencial de Dios, mis hermanos, a nuestro favor. El cuidado de Dios no fue casualidad, mi hermano, mi hermana. Dios orquestó todas las cosas para traer salvación a tu vida. Ese es nuestro Dios. Pasemos a otro punto, mis hermanos. El cuidado providencial de Dios en nuestra lucha contra el pecado. Dice la palabra: no ruego que los quites del mundo. ¿Recuerdan la oración del Señor a nuestro favor? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis hermanos, el Señor durante todo este año, durante todo el tiempo que hemos estado en sus caminos, providencialmente ha estado guardándonos del mal moral que satura este mundo de una manera tremenda. Lo ha estado haciendo, mis hermanos. Dios nos ha guardado. El hecho de que Dios nos diga que seamos luz en medio de las tinieblas hace parte del cuidado de Dios. El hecho de que Dios nos diga que no nos conformemos a este siglo o que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio del conocimiento de la palabra, eso hace parte del cuidado providencial de Dios, mis hermanos. La Biblia dice que ni ángeles, ni potestades, ni lo creado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ¿quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos ha estado cuidando. No se ha tratado de tus fuerzas durante este año, mis hermanos. No se ha tratado de tu prudencia. No se ha tratado de ti. Se ha tratado de la misericordia de Dios. Se ha tratado de la mano providencial de Dios. Mis hermanos, el apóstol Pablo, hablando del pecado remanente, dice: miserable de mí. Aún luchamos con el pecado. Y a veces pensamos hacer el mal contra otras personas. Pero ¿qué hace nuestro Padre? Estorba nuestro pecado, como lo hace un buen padre con sus hijos, estorbar su pecado. ¿Recuerdan lo que Dios condenó en el sacerdote Elí? El hecho de que Elí no estorbaba el pecado de sus hijos. Mis hermanos, Dios es un Padre que estorba nuestro pecado, que a veces pensamos en hacer el mal, pero Dios nos guarda. Dios nos aleja de esas personas. Dios hace obras providenciales para apartarnos del mal. Miren lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué hace? Endereza sus pasos, mis hermanos. Recuerdo que al inicio de mi relación con Dios todavía no había llegado a una iglesia. Sin embargo, ya había comenzado a leer la palabra de Dios. Y recuerdo que un día yo le dije al Señor, todavía no iba a una iglesia, sin embargo el Señor había obrado en mi vida de una manera especial. Y recuerdo que yo le dije al Señor: Señor, yo no sirvo para ser cristiano. No quiero ser cristiano, no sirvo para ser cristiano.
¿Y saben qué dije, mis hermanos? Le dije al Señor, Señor, llorando le dije eso al Señor. Señor, mañana, hasta aquí llegué, mañana es el día en que voy a comenzar a decir palabras groseras, en que voy a volver nuevamente a decir las palabras que yo decía antes, porque yo no sirvo para ser cristiano. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo lleva montado, mis hermanos. Otra el que lo lleva montado. Llegó el siguiente día e intenté decir malas palabras y no pude, mis hermanos. No pude, sentí un nudo acá en mi garganta y no pude, y quedé ahí postrado delante de Dios diciéndole: Señor, no puedo vivir sin ti. Ayúdame a vivir para la gloria de tu nombre y para el servicio tuyo, Señor. Ese es el Señor que nos cuida de una manera providencial, de una manera soberana, mis hermanos, aún en nuestra lucha con el pecado nuestro. El Señor no solamente nos cuida del mundo, el Señor no solamente nos cuida del diablo, aún el Señor nos cuida de nosotros mismos, mis hermanos. ¿No les parece especial eso? ¿No ven la mano de Dios en esas cosas? No sé a ustedes, mis hermanos, pero durante este año he visto el cuidado providencial de Dios. Y Dios lo hace para con su pueblo. Dios es bueno, y bueno en gran manera. Último punto, mis hermanos, porque se fue el tiempo. El cuidado providencial de Dios en nuestras tribulaciones. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Romanos capítulo 8. El cuidado providencial de Dios en nuestras tribulaciones. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice la palabra: y sabemos que ¿qué? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estamos considerando el cuidado providencial de Dios en nuestras tribulaciones. Mis hermanos, ese texto de Romanos es un texto muy conocido. Es un texto muy citado, muy conocido por muchos cristianos alrededor de la historia, pero tristemente es un texto que constantemente se saca de su contexto. Tristemente, mis hermanos. Algunos ponen ese texto a la par con aquella frase mundana que dice: no hay mal que por bien no venga. Algunos ponen ese texto a la par con eso. Yo creo que el texto está diciendo algo mucho mejor, mis hermanos. Yo creo que el bien que define, yo creo que el bien que habla el versículo 28 lo define el versículo 29. Por eso leí los dos textos. Yo creo que el bien del que está hablando el texto no es el que nosotros pensamos. No es que si hoy estoy sin trabajo, o este año he estado sin trabajo, este año he estado pasando tribulaciones, el otro año va a venir, mejor dicho, un supercontrato y va a venir más dinero y más plata. Yo no estoy diciendo eso, aunque Dios lo puede hacer. Claro, Dios lo puede hacer, mis hermanos, y lo hace. Sin embargo, yo creo que el texto está hablando de algo más glorioso y de algo más interesante. El bien que está hablando el texto, mis hermanos, es el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. ¿Recuerdan 2 Corintios 4:17? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno y excelente peso de gloria sobre nosotros. Mis hermanos, cuando tú has estado pasando por tribulación, por dificultades terribles, allí ha estado la mano de Dios orquestando todas las cosas para traer a tu vida el mayor bien, que es Él mismo, que es su carácter sobre nuestras vidas, que es su gracia sobre nuestras vidas. ¿Es difícil entenderlo, mis hermanos? Sí. Es fácil entenderlo porque lo estamos hablando, lo estamos leyendo, es lo que dice el texto, y debemos creer y debemos confiar que así es, y así es, mis hermanos, porque la palabra lo enseña. Sin embargo, en la experiencia
el asunto es diferente, mis hermanos. Es difícil cuando estamos experimentando situaciones difíciles, trágicas, ver la mano de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que allí no esté la mano de Dios. Allí está la mano de Dios. A mí me impacta las palabras de C.S. Lewis cuando dice: cuando más bondadoso parecía, preparaba la próxima tortura. Aún, mis hermanos, en la tribulación más grande que tú puedas estar viviendo, y aunque no lo entiendas, allí ha estado la mano de Dios orquestando todo para traer el mayor bien que tú puedas recibir. El carácter de nuestro Dios, el carácter de Cristo en medio de nuestras vidas. Si no mejoran los asuntos, no importa, mis hermanos. Sople de donde sople el viento, nosotros terminaremos arrojados en los brazos de nuestro Salvador. Sople a favor, sople en contra, mis hermanos. Tengamos salud o no tengamos, tengamos dinero o no tengamos, los hijos de Dios, los problemas en los hijos de Dios lo terminarán arrojando en los brazos de su Salvador. Ese es el Señor que tenemos, ese es el Dios que tenemos. Dile al que está a tu lado: qué gran Salvador tenemos, qué gran Salvador tenemos, mis amados hermanos. Tenemos un gran Salvador. Dice un comentarista lo siguiente: no importa cuánto parezca que los vientos y la marea están en contra nuestra, no hay nada más cierto que el hecho de que nos lleven más cerca de Dios. Esa es la realidad de la tribulación en medio de los hijos de Dios. Aún en nuestras tribulaciones, Dios nos está cuidando, mis hermanos, y Dios está trayendo el mayor bien. José quizás no lo entendió en un principio. José quizás no entendió por qué sus hermanos lo vendieron como esclavos. José quizás no entendió cómo terminó en una cárcel siendo inocente por algo que él no había cometido, por algo que él no había hecho. Pero al final la luz del propósito de Dios vino sobre José y él pudo decirle a sus hermanos: ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo tornó para bien, para salvar a mucha gente, y en especial para salvar un pueblo, al pueblo judío, de donde vendría nuestro Salvador. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? ¿No les parece cuidadoso eso? Es el Señor cuidando a su pueblo. Es el Señor. ¿Recuerdan al tío, a Mardoqueo? Había un hombre que quería ahorcar a Mardoqueo y había preparado la horca para hacerlo. Y el Señor ordenó que con esa misma horca lo ahorcaran a él. ¿No les parece cuidadoso eso? ¿No les parece providencial y especial, mis hermanos? Glorioso, glorioso todas esas cosas. Voy a leerles unas palabras que las saqué de las diapositivas que tenía del tema de la providencia de la academia. Dice: si hay alguien que sabe lo que es el dolor y el sufrimiento, es Dios mismo. Nadie en toda la historia de la humanidad ha experimentado el dolor y el sufrimiento de Dios el Hijo. Jesús sufrió el más grande abuso para llevar muchos hijos a la gloria. Y en su lugar, en un lugar donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay alguien que se pregunta: ¿dónde está Dios en medio de las catástrofes y en medio de los dolores? Respuesta: Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando mataron a su hijo, sentado en su trono, reinando sobre todas las cosas y tornando el peor de los males en el mayor de los bienes para aquellos que lo aman. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. El crimen más atroz y más terrible de la historia, el crimen de nuestro Salvador, Cristo lo tornó, o Dios el Padre lo tornó, para el mayor bien que hemos recibido nosotros: la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la salvación de la ira del Padre. Y eso es glorioso, mis hermanos. Esa es la mano de Dios. Dios predestinó todas las cosas para que así sucediera.
Dios es el que ha estado cuidando y seguirá cuidando de nosotros. Quiero leer la conclusión, mis hermanos. Mi hermano, si Dios ha cuidado a su pueblo alrededor de la historia y te ha cuidado durante este año y en estos años, ¿qué te hace pensar que no lo seguirá haciendo el año que viene? Sin duda alguna, Dios continúa y continuará cuidando a su pueblo hasta el día de su venida. No se te olvide que Él es inmutable. No se te olvide que el que cuidó a su pueblo en la antigüedad es el que te cuida a ti. No se te olvide que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo que cuidó de Daniel, de José, es el mismo que cuida de ti. Dios te bendiga y te guarde. Un feliz año. Y recuerda estas palabras. Estás en las manos del Todopoderoso y nada ni nadie podrá arrebatarte de sus manos. Padre, gracias. No estamos en las manos de nuestro presidente. Gracias, porque no estamos en las manos nuestras, Señor. Gracias, porque no estamos en las manos nuestras. Gracias, porque estamos en tus manos. Gracias, Señor, porque tú nos seguirás cuidando aún más allá de la muerte. Tú nos seguirás cuidando y guiando, Señor. Gracias, bendito Dios, porque durante este año, Señor, hemos visto tu mano poderosa cuidándonos en nuestra lucha contra el pecado, en las bondades, en las bendiciones materiales que hemos recibido, Señor, en nuestras tribulaciones, Señor. En todo ha estado tu mano providencial cuidándonos, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Porque aquel que empezó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Padre, y si tú nos has cuidado hasta este momento, no tenemos por qué dudar. Tú nos seguirás cuidando. Tú seguirás guardando nuestras vidas hasta el día de tu venida. Ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, amado Rey. Ayúdanos a confiar en ti y amarte con toda nuestra alma.